Hola, hoy vamos a hablar sobre el tejido epitelial. Un componente en nuestro cuerpo que recubre superficies, forma glándulas y tiene funciones muy importantes como proteger, absorber y secretar sustancias. Para esta explicación usaremos el libro Histología en color y atlas de Gardner y Heath. Antes de empezar, hay que recordar algo importante. Nuestro cuerpo está formado por millones de células, pero no todas van a hacer lo mismo. Para organizarse mejor, las células con funciones similares se van a agrupar en tejidos. Existen 4 tipos principales de tejidos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos 4 tejidos son la base de todo lo que somos. Y si los combinamos de maneras diferentes, obtenemos órganos. Y con estos órganos formamos sistemas. Es como un Lego biológico. Tejido epitelial. Va a cubrir y proteger superficies internas y externas del cuerpo. Y también regulará la absorción de sustancias y la secreción de productos como enzimas y hormonas. ¿Dónde se encuentra? En la epidermis de la piel, en el revestimiento de órganos internos como el estómago, pulmones e intestino, en el endotelio de vasos sanguíneos y en las glándulas salivales, sudoríparas, etc. El tejido conectivo. Une, sostiene y protege los órganos y tejidos del cuerpo, así como también va a transportar sustancias y va a almacenar energía. Tipos de tejido conectivo. El tejido óseo, que forma los huesos y da soporte. El tejido cartilaginoso, que amortigua impactos. El tejido adiposo, que usualmente es conocido como la grasa del cuerpo. Va a almacenar energía y proteger los órganos amortiguando golpes. El tejido sanguíneo, que transporta oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Y el tejido fibroso. Esto lo encontramos en tendones y ligamentos, conectando músculos a huesos. Tejido muscular. Va a permitir el movimiento voluntario e involuntario del cuerpo. Tenemos el tejido esquelético, que lo controlamos voluntariamente. Nos permite mover brazos, piernas y cara. El tejido cardíaco, que solo lo encontramos en el corazón. Y el tejido liso, que lo encontramos en órganos internos. Tanto el tejido cardíaco como el tejido liso operan de forma involuntaria. Tejido nervioso. Recibe y envía señales eléctricas y químicas. También controla las funciones del cuerpo y la percepción del entorno. Lo encontramos en el cerebro, en la médula espinal y en nervios. ¿Alguna vez mientras preparabas algo, te has cortado de forma superficial y notaste que no salió sangre? No es coincidencia, ni significa que te hayas quedado sin ella. Esto ocurre por una característica especial del tejido epitelial, que lo va a diferenciar de otros tejidos del cuerpo. Para entenderlo mejor, veamos sus principales características. El tejido epitelial no aparece de la nada, sino que se desarrolla desde el inicio de la vida, a partir de las 3 capas germinativas. El ectodermo va a formar la piel y el revestimiento de la boca y el ano. El endodermo va a dar origen al epitelio del sistema digestivo y respiratorio. Y el mesodermo origina el epitelio de los vasos sanguíneos y el sistema urinario. Si comparas el tejido epitelial con otros tejidos, notarás algo bien curioso. Aquí las células están súper juntas, casi como si fueran ladrillos en una pared. ¿Pero por qué es así? La clave está en su organización celular. Muchas células epiteliales y poca matriz extracelular. ¿Sabías que las glándulas sudoríparas pueden producir hasta 1 litro de sudor por hora en condiciones extremas? ¿O que el intestino delgado está recubierto por una capa epitelial tan eficiente que absorbe los nutrientes de los alimentos en segundos? Todo esto es posible porque el tejido epitelial se organiza en 2 estructuras principales: las glándulas y las membranas o láminas. Las glándulas van a secretar sustancias como saliva, sudor y enzimas digestivas, mientras que las membranas revisten superficies internas y externas del cuerpo, como la piel o las mucosas, por ejemplo, las mucosas del intestino. Ahora ya vimos que el tejido epitelial puede formar membranas y glándulas, pero aquí surge una pregunta: ¿está flotando libremente en nuestro cuerpo? Para nada. De hecho, necesita una base que lo mantenga firme y conectado con el tejido subyacente. Esta base es la membrana basal, que a su vez se divide en 2. La lámina basal,
que es producida por el epitelio hecha de colágeno tipo 4, laminina y proteoglucanos, y la lámina reticular, que es producida por el tejido conectivo y va a reforzar la membrana basal. Como anteriormente mencioné, si te haces un corte superficial en la piel, no sangras. Esto ocurre porque la epidermis, que es tejido epitelial, no tiene vasos sanguíneos. En cambio, si el corte es más profundo y llega a tejido conectivo en donde sí hay vasos sanguíneos, sí verás sangre. Pero, si el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo es que no muere por falta de nutrientes? Fácil, porque el epitelio sobrevive gracias a la difusión. Pero chico, si tú no sabes qué es la difusión, no te preocupes, yo te lo explico. La difusión es un proceso mediante el cual una sustancia pasa de un lugar en el que está más concentrado a otro lugar en el que está menos concentrado hasta lograr un equilibrio. Imagínate que una célula epitelial es una casa. No puedes construirla al revés ni desordenado, ¿verdad? Debe tener un techo arriba, paredes en los lados y cimientos firmes en la base. Asimismo, las células epiteliales tienen una organización específica. La superficie apical es el techo que da hacia afuera. En las células es la parte que da hacia afuera o hacia la luz de un órgano. La superficie lateral, que son las paredes que mantienen la unión con otras casas, y en las células son las uniones celulares que mantienen a las células pegadas entre sí. La superficie basal, que es la cimentación de las casas. En la célula es donde se fija a la membrana basal con hemidesmosomas. Ahora piensa en tu casa. Tiene paredes que te protegen del frío exterior, ventanas que regulan la entrada de luz y filtros en los grifos para limpiar el agua. Bueno, el tejido epitelial hace algo similar en tu cuerpo. Protege, filtra, absorbe y secreta sustancias. Veamos sus funciones. Primero que nada, el tejido epitelial es nuestro escudo de defensa. Bloquea golpes y evita la entrada de microorganismos y sustancias tóxicas. Por ejemplo, la epidermis en la piel impide que bacterias y virus entren a nuestro cuerpo. ¿Te imaginas lo que pasaría si los tejidos de nuestro cuerpo se rasparan constantemente entre sí? El epitelio evita ese desgaste. Por ejemplo, cuando tragamos algún alimento, el epitelio del esófago protege al esófago contra la fricción que causan estos alimentos. Otra función es la de la absorción. Sin este tejido, comer no tendría mucho sentido, porque los nutrientes no podrían pasar hacia la sangre. En el intestino delgado, las células epiteliales absorben los nutrientes y los llevan hacia el torrente sanguíneo. Aquí entran en juego las glándulas epiteliales, que producen y liberan sustancias importantes para el cuerpo. Por ejemplo, las glándulas salivales, la parótida, la submaxilar y la sublingual, que producen saliva con ayuda de 3 tipos de células epiteliales. Las células serosas, que secretan enzimas como la amilasa, que ayudan a digerir los carbohidratos, las células mucosas, que producen moco para lubricar y proteger la boca, y las células mioepiteliales, que expulsan las salivas contrayéndose como si fueran pequeños músculos. El epitelio también se encarga de ayudar a eliminar sustancias de desecho. Por ejemplo, en los pulmones, los neumocitos tipo 1 permiten el intercambio gaseoso eliminando el dióxido de carbono al exhalar. Este tejido no solo protege y transporta, también va a fabricar sustancias esenciales. Por ejemplo, en la piel se va a producir queratina, que refuerza la epidermis. El epitelio del intestino va a generar enzimas digestivas. El epitelio del hígado va a producir proteínas plasmáticas y el epitelio testicular va a sintetizar testosterona. Algunas células epiteliales son sensores que nos permiten percibir el mundo. Por ejemplo, en el ojo, la retina tiene conos y bastones que captarán la luz. En el oído, las células ciliadas convierten las vibraciones en sonido. En la lengua tenemos papilas gustativas que van a detectar los sabores. En la piel tenemos receptores como las células de Merkel, que van a percibir el tacto. Y en la nariz, el epitelio olfatorio va a detectar los olores. El epitelio también formará glándulas que producen sustancias esenciales, como las glándulas salivales.
que como anteriormente ya vimos, está formada por células epiteliales. Finalmente, algunas células epiteliales están especializadas en mover sustancias de un lugar a otro, como en las trompas de Falopio, con células epiteliales ciliadas que moverán el óvulo hacia el útero. Ya vimos que el tejido epitelial tiene varias funciones importantes, pero no todos los epitelios son iguales. Dependiendo de su estructura, algunos están diseñados para proteger mejor, otros para absorber más rápido y otros para secretar sustancias de manera más eficiente. ¿Cómo se diferencia? Vamos a clasificarlo de dos formas. La primera es según la forma de las células epiteliales y la segunda es según el número de capas. El tejido epitelial no siempre es igual. Sus células pueden tener diferentes formas dependiendo de su función. Algunas son planas, otras van a ser cúbicas y otras más largas. Estas diferencias no son al azar, sino que están diseñadas para cumplir funciones específicas. Ahora te explico. Empecemos con el epitelio más delgado y plano de todos, el epitelio escamoso, también llamado epitelio plano. Sus células son como hojas de papel apiladas, formando una barrera ultra fina. ¿Para qué sirve? Como es muy delgado, permite el paso de sustancias con mayor facilidad. Es clave para el intercambio de gases en los pulmones y el transporte de sustancias en los vasos sanguíneos. Ahora vamos con un epitelio un poco más robusto, el epitelio cúbico. Sus células tienen forma de cubo y un núcleo redondo en el centro, como si fueran pequeños dados bien organizados. ¿Para qué sirve? Va a actuar como una barrera, pero también participa en filtración y en la secreción. Lo encontramos en órganos que necesitan manejar líquidos como riñones y glándulas. En los riñones estarán en los túbulos renales, ayudando a filtrar sangre y a formar orina. Y en las glándulas estarán en los conductos de las glándulas. Por último, tenemos el epitelio cilíndrico, con células alargadas en formas de columnas. Su núcleo está cerca de la base, como si fueran edificios bien alineados. ¿Para qué sirve? Este epitelio es ideal para absorber nutrientes y mover sustancias dentro del cuerpo. Pueden tener cilios que lo ayudan a transportar cosas. ¿Dónde vamos a encontrar el epitelio cilíndrico? Con cilios lo encontraremos en las trompas uterinas, ayudando a mover el óvulo hacia el útero. Y sin cilios en el intestino delgado y grueso, absorbiendo nutrientes y agua de los alimentos. Ya vimos que el tejido epitelial puede tener diferentes formas, pero ahora toca hablar de algo igual de importante. ¿Cuántas capas de células tiene? Dependiendo de esto, puede estar especializado en absorber, proteger o incluso cambiar de forma. Vamos a conocer las diferentes clasificaciones de manera sencilla y con ejemplos claros. El epitelio simple tiene una sola capa de células, lo que lo hace perfecto para el intercambio de sustancias como gases, nutrientes y líquidos. ¿Para qué sirve? Va a facilitar la absorción y el intercambio de sustancias, y es ideal para órganos que necesitan rapidez en el transporte. Ahora veámoslo según la forma de sus células. El epitelio plano simple lo encontraremos en los alvéolos pulmonares y vasos sanguíneos, permitiendo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El epitelio cúbico simple lo encontraremos en los túbulos renales y glándulas, ayudando a filtrar la sangre y secretar sustancias. Y el epitelio cilíndrico simple lo encontraremos en el intestino, absorbiendo nutrientes, y en las trompas uterinas, transportando el óvulo. Si el epitelio simple es una vía rápida, el epitelio estratificado es como una muralla de protección. Tiene varias capas de células y su principal función es proteger contra la fricción y el daño mecánico. ¿Para qué sirve? Ayudará a resistir el desgaste y protegerá tejidos internos. Lo encontraremos en zonas expuestas a fricción constante. Ahora veámoslo según la forma de sus células. El epitelio plano estratificado en la piel y en la cavidad oral, protegiendo contra fricción y microorganismos. El epitelio cúbico estratificado lo encontraremos en los conductos de glándulas sudoríparas y salivales, asegurando una secreción eficiente. El epitelio cilíndrico estratificado lo encontraremos en la conjuntiva del ojo, produciendo moco para proteger la córnea. Por otro lado, el epitelio pseudoestratificado parece tener muchas capas porque los núcleos de sus células están a diferentes alturas, pero en realidad todas las células tocan la membrana basal. ¿Para qué sirve?
En su mayoría está especializado en la secreción y el transporte de sustancias, como por ejemplo el epitelio pseudoestratificado ciliado, que lo encontraremos en la tráquea y bronquios, donde los cilios eliminan el moco y partículas atrapadas, y el epitelio pseudoestratificado no ciliado, en el epidídimo y conducto deferente, ayudando en la maduración y transporte de espermatozoides. Y por último tenemos el epitelio de transición, que es como el camaleón de los epitelios. Cambia de forma según la necesidad del órgano en el que se encuentra. ¿Para qué sirve? Se va a adaptar al volumen del órgano en el que está, y es el epitelio ideal para estructuras que necesitan expandirse y contraerse. Por ejemplo, lo encontraremos en los uréteres y en la vejiga. Se expande cuando la vejiga está llena y se contrae cuando está vacía. Como anteriormente mencioné, las células epiteliales están organizadas como una casa bien estructurada. Tienen un techo en la cara apical, paredes que las conectan a otras casas, la cara lateral, y unos cimientos que la anclan al suelo, la cara basal. Pero además de eso, tienen estructuras especializadas que le permiten absorber nutrientes, moverse, comunicarse y mantenerse unidas. Ahora veremos cómo funciona todo eso. Empecemos desde arriba, con la cara apical, que es la parte de la célula que está en contacto con el exterior o el lumen de un órgano. Dependiendo del tejido, esta cara puede tener estructuras especializadas que ayudan a absorber, mover o transportar sustancias. En la cara apical podemos encontrar microvellosidades, que son pequeñas prolongaciones que aumentan la superficie de la célula, permitiendo una mejor absorción. Este tipo de estructuras lo encontramos en el intestino delgado y en los túbulos renales. Vas a ver que están formadas por actina que les va a dar soporte. También encontraremos estereocilos, que son parecidos a las microvellosidades, pero más largas y sin movimiento. Por ejemplo, lo encontraremos en el epidídimo, donde ayudan a madurar a los espermatozoides, y en el oído interno, donde detectan el sonido. También encontraremos cilios, que son estructuras móviles en forma de cabellos que transportan sustancias. Por ejemplo, en la tráquea, ayudan a mover el moco cargado de partículas hacia el exterior, y se van a mover como un látigo gracias a su estructura 9+2 de microtúbulos. Por último, vamos a encontrar flagelos, que son algo parecido a los cilios, pero más largos y usados para mover células completas. El ejemplo más famoso lo tenemos en el espermatozoide, que usa su flagelo para poder desplazarse. Ahora bajaremos a los lados de la célula. La cara lateral es donde las células epiteliales se conectan unas con otras para formar tejidos resistentes y funcionales. Aquí encontraremos distintos tipos de uniones celulares. Las uniones estrechas, zona occludens, es como una cremallera impermeable que sella el espacio entre células. Por ejemplo, en el intestino, evita que las bacterias y toxinas pasen entre las células y entren al cuerpo. Unión adherente, zónula adherente. Parece más como un velcro. Va a mantener las células unidas, pero con cierta flexibilidad. Lo encontraremos en los tejidos epiteliales con movimiento, como el intestino, donde las células se expanden y contraen. Desmosomas, o mácula adherente, son como remaches que van a reforzar la unión entre células. Lo encontraremos en la piel, evitando que las células se separen con el roce o con la fricción. Y por último, las uniones comunicantes, cap o nexos. Son como pequeños túneles que permiten el paso de señales y nutrientes entre células. Lo encontraremos en el corazón. Van a facilitar la sincronización de los latidos al permitir la transmisión de impulsos eléctricos entre células musculares. Finalmente llegamos a la base de la casa, la cara basal, que es la parte de la célula que está en contacto con la membrana basal, que la va a separar del tejido conectivo y la ancla en su lugar. Aquí tendremos una estructura clave, los hemidesmosomas. Son como clavos que van a fijar la célula a la membrana basal para que no se pueda despegar. Un ejemplo ya mencionado es en el epitelio de la piel, que va a evitar que se desprenda con el roce o el estiramiento. Aunque los hemidesmosomas se van a parecer a los desmosomas, su función es distinta, porque conectan la célula con la membrana basal, no con otra célula. Tenemos dos tipos de hemidesmosomas. Tipo 1, que es más complejo. Lo vamos a encontrar en epitelios estratificados y pseudoestratificados. Y el tipo 2, que son más simples. Y lo encontraremos en epitelios cúbicos y cilíndricos. Los hemidesmosomas tipo 1 no son solo puntos de anclaje simples.
En realidad, están hechos de una estructura bien organizada de proteínas que trabajan en equipo para fijar la célula a la membrana basal. ¿De qué están hechos? Están divididos en dos partes: la placa intracelular, que está dentro de la célula, y proteínas transmembrana. La placa intracelular actúa como una base donde se anclan los filamentos intermedios. Ahí encontraremos la plectina, que une los filamentos intermedios a las proteínas transmembrana. La BP230, que también ayuda en la conexión con los filamentos intermedios. Y la erbina, que refuerza esa unión y estabiliza las estructuras. En las proteínas transmembrana van a atravesar la membrana y se van a conectar con la lámina basal. Ahí encontraremos la integrina alfa 6 beta 4, que es la principal proteína que ancla la célula a la membrana basal. Y la BP180, que también es llamada colágeno tipo 17, que va a reforzar esa adhesión. ¿Cómo se adhieren? Dentro de la célula, los filamentos intermedios se conectan con la placa intracelular. En la membrana basal, las proteínas transmembrana se extienden y se unen a la laminina y al colágeno tipo 4. Este proceso necesita calcio extracelular para mantenerse estable. Como ves, el tejido epitelial no solo es una capa de células, está en todas partes, protegiendo, absorbiendo, secretando y más. Es un verdadero todoterreno en nuestro cuerpo. Así que la próxima vez que te mires al espejo, recuerda que tu piel es solo la punta del iceberg de lo que hace este increíble tejido. Nos vemos en la próxima.